Señor Jesús, eres, Señor amado, eres el deseado de las naciones, Señor. Eres nuestro precioso Señor, nuestro precioso Salvador, aquel a quien esperamos, Señor, cada día, por el cual nos preparamos, Señor, y nos santificamos cada día, Señor, para poder verte, Señor. Cada día, Señor, de nuestras vidas queremos dedicar a conocerte más, Señor, a conocer tu palabra, a conocer el latido de tu corazón, Señor. Gracias porque cada día tienes palabras, Señor, palabras de vida para nosotros, palabras de vida para todo aquel que tiene hambre y sed, Señor, y tiene necesidad de ti, necesidad de paz, necesidad de sanidad, necesidad de libertad, Señor. Tú traes una verdadera libertad. Y en este momento, Señor, trae esa verdadera libertad a todo aquel que pueda escuchar esta palabra. Gracias, Señor, porque tú te estás revelando a nuestros corazones. Y estás tocando la puerta de nuestro corazón, Señor, para entrar y cenar con nosotros. Te amamos, Señor, te entrego este momento, este tiempo. Háblanos, Señor. Amén. Amén. Estamos entrando a la tercera carta que Jesús le dijo a Juan que escribiera a las 7 iglesias que estaban en el Asia Menor. 7 iglesias que representan en nuestra generación también las iglesias que hay hoy. Y Él nos está hablando directamente a cada uno de nosotros, escribiendo estas cartas. Y esta tercera carta es escrita a la iglesia de Pérgamo. Ahí en Apocalipsis 2 vamos a leer lo que el Señor habla a esta iglesia de Pérgamo. Y les invito a cada uno de ustedes a que puedan abrir sus Biblias y acompañarme al capítulo 2 de Apocalipsis. Vamos al versículo 12. Y es lo que se escribe a la iglesia de Pérgamo. Y toda esta carta es un llamado a no corromperse. Es un llamado que Jesús está haciendo a la iglesia que se encontraba en esta ciudad. Y vamos a ir viendo, vamos a ir permitiéndole al Señor que escudriñe nuestros corazones y que podamos entender lo que el Señor quiere hablarnos a través de esta carta. Apocalipsis 2 del 12 al 17 dice: y escribe al ángel de la iglesia de Pérgamo. Quien le dice a Juan, sabemos que es el mismo Jesús. Hemos aprendido eso leyendo el capítulo 1 de Apocalipsis. En los anteriores audios les he compartido sobre las 2 iglesias que también el Señor le había hablado, y esta es la tercera iglesia, por eso es la tercera carta que él escribe a esta iglesia. Y la iglesia de Pérgamo es es una iglesia que está recibiendo un mensaje profético a través de Juan, a través del apóstol Juan, que está en la isla de Patmos, en la cárcel, estaba en prisiones. Y Pérgamo viene de la palabra pergamum o pérgamos, o también vamos a aprender que viene el pergamino de este lugar. Y una definición más profunda de Pérgamo es altura. Vamos a compartir más adelante dónde se encontraba Pérgamo y por qué también significaba altura. Y el verso 12 dice: el que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto. Jesús, antes de decirles lo que tenía que decirles, les estaba anticipando quién era Él. Al decirles que Él tenía la espada aguda, les estaba anticipando que les diría la verdad, aunque les iba a doler. Les hablaba de la espada porque
Jesús sabía que en ese lugar la espada era un símbolo que utilizaban mucho los romanos, que dominaban. Se gobernaba por la espada de Roma. Este es un lema que se manejaba y se maneja en muchas películas e historias de los romanos, cómo golpean su espada en su pecho, ¿no? Porque la espada era un símbolo muy importante para ellos. Entonces Jesús quería hacerles saber que tenía una espada más poderosa que la espada de los romanos. Sabemos que la espada corta, que la espada separa, que la espada divide, y vemos en el libro de Hebreos que esta espada se refiere a la palabra de Dios. Vamos a leer Hebreos 4:12. Dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Efesios 6:17 dice: y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Vamos a leer Mateo 10:34 al 36. Dice: no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, y a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que halla su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Ese es el tipo de espada que tiene Jesús, más poderosa que la espada de los romanos. Y Él les estaba viniendo a decir esto. Les estaba viniendo a afirmar lo que Él es. Y vemos tal vez que todas las iglesias que hemos estudiado anteriormente y las que vienen, tal vez a esta iglesia, la de Pérgamo, era la que más se confrontaba con dioses entronados, terriblemente. Por eso le dice más adelante que era el trono de demonios donde ellos estaban morando. Es la ciudad donde ellos estaban morando, donde esta iglesia de Pérgamo estaba, era llamada el trono de demonios. Y es la iglesia que estaba en medio de ellos, a quien le habla con su espada aguda de dos filos. El doble filo, por un lado, puede significar el soberano Señor, ¿no? Nuestro soberano Señor, demostrando que tiene la capacidad y poder para proveerles protección, salvación, para protegerlos. Y por otra parte, puede significar que el Señor Jesús tiene poder y autoridad para juzgar con un veredicto justo y enfrentar a los falsos maestros, a las tinieblas. Esa espada estaba viniendo con doble filo. También en la palabra de Dios vemos que puede salir de los siervos de Dios que predican esta espada aguda. En la palabra de Dios vemos que los que predican, aquellos discípulos que predican la palabra de Dios, tienen una espada aguda en su boca. Isaías 49, del 1 al 3 dice: oídme, costas, y escuchad, pueblos lejanos. Jehová me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre tuvo mi nombre en memoria, y puso mi boca como espada aguda. Me cubrió con la sombra de su mano, y me puso por saeta bruñida. Me guardó en su aljaba, y me dijo: mi siervo eres, oh Israel, porque en ti me gloriaré. Entonces todos aquellos que predican la palabra, todos aquellos que están hablando las cosas del Señor, tienen una espada aguda en su boca. Apocalipsis 19:15 dice: de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones,
y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Jesús revela que de su boca sale una espada aguda de 2 filos. No importa la dirección en la que apunte, siempre va a penetrar y cortar. Su palabra hace esto, ¿verdad? Su palabra, cada que escuchamos su palabra, corta y sabe cómo discernir nuestras vidas cuando escuchamos la palabra de Dios. Y este es el que está hablando a esta iglesia, está afirmando que Él tiene la espada aguda de 2 filos. Es comparada con una espada, la palabra, porque penetra lo profundo de nuestro corazón, conoce lo profundo de nuestra mente humana. No hay psicología que revele más acertadamente que las escrituras. No hay ni va a haber una ideología que dé soluciones tan acertadas a nuestra condición humana como las de la palabra de Dios. Nuestro conocimiento siempre va a ser parcial y pequeño comparada con la revelación de Jesús, con la revelación de lo alto. ¿Te imaginas cómo verías las cosas sin luz, sin la revelación de las escrituras? ¿Puedes imaginar qué concepto tendríamos de nosotros mismos? ¿Qué concepto tendrías de ti mismo si no fuera por lo que la palabra de Dios dice de ti? ¿Qué definición tendría de lo que es el bien y el mal sin la revelación de Dios? Su palabra nos abre horizontes de esperanza, nos define. Hay muchas cosas que trascienden en la palabra y necesitamos la revelación de Dios para poder comprender. La palabra de Dios llega a la profundidad de nuestras aspiraciones humanas, de nuestros temores, de nuestros complejos, de nuestros deseos más elevados, de nuestros pensamientos secretos y nuestras pasiones escondidas. La palabra como espada explora los rincones más inaccesibles de nuestro corazón. Pone en manifiesto, saca a flote las motivaciones que nosotros mismos jamás habríamos sospechado que teníamos o que tenemos. La palabra discierne los pensamientos y motivaciones de nuestro corazón. Ninguno de nosotros se conoce a sí mismo también como aquel que nos ha creado. Nadie te conoce mejor como el que te ha creado. Y esa espada de 2 filos, esa espada aguda, viene para mostrarnos lo que realmente hay en nuestro corazón. Es comparada con una espada de 2 filos lo que Él habla, su palabra. ¿Por qué? Porque a veces también nos hiere. Estar bajo la palabra de Dios nos pone en una posición incómoda. Llega la palabra y nos desnuda, nos denuncia, nos perturba, revela cosas escondidas en nosotros que muchas veces no son agradables. Nos dice también de lo que somos capaces sin Dios, sin el amor, sin la misericordia. Y ciertamente es como una espada porque nos ofende nuestro orgullo, nos quebranta. Cuando prestamos atención a la palabra de Dios, muchas veces nos va a doler lo que dice. Claro que las escrituras están llenas de promesas, de revelaciones, de la hermosura, de la perfección de Dios y de su plan de salvación. Está llena de consejos y palabras de consuelo. Comer la palabra de Dios es una experiencia agridulce muchas veces. Y muchos no quieren comerla, no quieren probarla. No quieren experimentar esta espada de 2 filos. Apocalipsis 10:10 dice: Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Pero sabes, esta amargura en el vientre, este dolor de la palabra, es algo que puedes aguantar. Cuando recordamos que
¿Quién es el que está mandando el mensaje? ¿Quién nos está hablando? ¿Que es Jesús? ¿Por qué no podemos soportarla? Él tiene la espada, Él es el que tiene el bisturí para nuestra cirugía y nuestra sanidad. Sus intervenciones quirúrgico-espirituales, como leí, me gustó mucho esa frase, pero son dolorosas como una cirugía, pero trae salvación, trae salvación. Y nuevamente, aquí en Apocalipsis 2:12 dice, el que tiene la espada aguda de dos filos dice esto. Él está afirmando. ¿Y por qué dice que es la espada? ¿Por qué dice que tiene la espada? Por eso que estoy compartiéndoles sobre lo que la palabra de Dios es, que es la espada. Y lo que está haciendo. Y lo que va a hacer en esta iglesia. Lo que les advierte más adelante. Les está advirtiendo. En Job 5:18 dice, porque Él es quien hace la llaga y Él la vendará. Él hiere y sus manos curan. Él está trayendo esta espada por todo lo que había escudriñado en el corazón de los creyentes en Pérgamo. Y Él trae su espada para lo que Él sabe que está en nuestros corazones. Y también porque nos ama. Nos ama. En el verso 13 de Apocalipsis 2 dice, yo conozco tus obras. Nuevamente les está diciendo, yo conozco tus obras. A la iglesia de Éfeso, a la iglesia de Esmirna les dijo, yo conozco tus obras, yo conozco tus obras, yo conozco tus obras. ¿Por qué? ¿Por qué repite tanto sobre las obras? ¿No acaso que por obras no somos salvos? Sí, no somos salvos por obras, pero ¿a qué se está refiriendo estas obras? Resalta una y otra vez Jesús al decir, yo conozco tus obras, porque las obras, una vez más, son los actos de justicia. Son la demostración de la fe que profesamos, la fe que profesaban los creyentes en Pérgamo. No te salvas por obras, por cosas buenas que hayas hecho, no. Eres salvo por gracia. Pero una vez que tú eres salvo, una vez que yo soy salva, tiene que venir una demostración de esa fe que yo he declarado. Tiene que venir una demostración de ese cambio que ha habido en mi vida. Y lo único que puedo decir es que debe la gente ver en nuestras obras, en nuestras acciones, en nuestras actitudes justas, la fe que creemos, la fe que profesamos, porque la fe sin obras es muerta. Y a estas obras es a las que Jesús está reconociendo que tenían estas iglesias. Santiago 2:17 dice, así también la fe si no tiene obras es muerta en sí misma. Entonces entendemos que las obras son consecuencias de la fe. Mateo 5:16 dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Normalmente nos vituperan por las buenas obras que hacemos. Se hacen la burla, se mofan y mucha gente nos puede tachar de locos, o fanáticos, ¿no? Pero a eso añade Pedro, aquí en 1 Pedro 2:12, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que os calumnian como malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al observar vuestras buenas obras. A Jesucristo también lo calumniaron y lo levantaron en una cruz para que lo vieran como si fuera un ratero, un malhechor, un hombre del mal. A nosotros puede que nos llegue no nos llegue a tanto a que nos crucifiquen, pero en cualquier caso, en el día del juicio, cuando todo quede manifiesto, todos los hombres que hayan pisado la faz de la tierra, sean destinados a la gloria eterna o a la eterna condenación, van a glorificar y reconocerán la justicia de Dios en las obras que hayamos hecho. Y la motivación de nuestras buenas obras es que glorifiquen a Dios.
es que exalten a Dios, que aunque nos maltraten, vean algo diferente. Entonces, Jesús se está diciendo, yo conozco tus obras, sé lo que has hecho y lo que estás haciendo y cómo estás manteniéndote y están glorificando mi nombre a través de las obras que haces. Y Jesús sabía dónde estaban ellos también, él sabía dónde vivían ellos, él sabía que estaban en esta ciudad de Pérgamo en medio de una idolatría grande. Les dice ahí en Apocalipsis en el verso 13, yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. ¿Por qué le dice que está en ese lugar donde era el trono de Satanás? Y cuando estaba leyendo y aprendiendo más sobre esto, eh, creo que es muy importante tener un contexto y un breve resumen sobre lo que es esta ciudad, y así vamos a poder entender mejor. Entonces, prepárate un momento para escuchar como una reseña histórica. Puede sonar un poco tediosa, pero es muy importante entender el contexto para comprender a qué se refiere con que ahí estaba el trono de Satanás. Pérgamo, llamada la más grande de Asia Menor, era llamada la más grande, era la ciudad, como dice, más grande de Misia, por donde Pablo pasó en su segundo viaje misionero, pero él no se quedó allí. Entonces no sabemos cómo ha sido fundada Pérgamo, la iglesia de Pérgamo, en el lugar, cómo los creyentes han empezado ahí, pero seguramente por todo lo que ha pasado en Éfeso, eh, ha ido ahí como a Esmirna y a todas las otras, y se han empezado a abrir más iglesias por los misioneros y los evangelistas que iban, ¿no? Pero Pérgamo poseía la más grande biblioteca de pergaminos. El pergamino se inventó en Pérgamo, por eso se llama pergamino. Y igual aprendí eso y espero que tú también estés aprendiendo. Y la elaboración del pérgamo se perfeccionó en ese lugar, y de ahí viene la palabra pergamino, ¿no? De Pérgamo. Y el pergamino estaba hecha de piel curtida de cabras y de ovejas. Y eso sustituyó las tablas de barro o tablas o monumentos de piedra que utilizaban antes. Entonces se empezó a utilizar los pergaminos para escribir, para mandar mensajes, y fue más práctico y fue muy famoso Pérgamo por eso. Era un lugar de mucha tecnología para su tiempo. Esta ciudad era espectacular, la más grande, como les había dicho, de Asia Menor, porque fue construida en un cerro muy alto. Por eso les dije al principio, Pérgamo también significa altitud, altura, porque estaba en un cerro muy alto y su construcción era muy majestuosa, y dice que daba la impresión de estar en un reino, en algo muy celestial. Por eso la gente que vivía allá tenía una actitud un poco orgullosa. Y también Pérgamo poseía una escuela de estatuas, una escuela de ídolos, y donde hay una escuela hay estudiantes, ¿no? Entonces, muchas doctrinas, muchas sectas, mucha idolatría en ese lugar, y en medio de ellos estaba la iglesia de Pérgamo, los creyentes. Y dentro de esta ciudad ahí en Pérgamo, los dioses más sobresalientes, porque tenían infinidad de dioses, los dioses más sobresalientes era Zeus, el altar de dios Zeus. Y tenía ese altar una forma de trono grande, a tal punto que actualmente en Berlín existe un museo en donde puedes encontrar los restos del templo de Zeus. Este templo, el cual estaba situado en la cumbre de Pérgamo. Este templo fue llevado piedra por piedra a Alemania. Y algunos prueban que fue debido a Hitler, que quiso tener una réplica del trono de Satanás, el trono de Zeus, no solo en Alemania, sino en mucha de la arquitectura que usó en todos sus edificios y monumentos. Tienen un aspecto romano,
medio babilónico, medio de Pérgamo. Y después de que los rusos tomaron Berlín, al final de la Segunda Guerra Mundial, lo llevaron todos estos restos a Moscú y después lo trajeron nuevamente a Berlín. Si tú entras a investigar un poquito, a curiosear por internet sobre este museo, vas a encontrar videos sobre este museo de Pérgamo que tienen en Berlín y todo es con un aspecto babilónico. Es algo como muy visitado por muchos turistas y ciertamente cuando yo entré a revisar un poco vi, ¿no? Tienen ahí un montón de, de estatuas, de pedazos de piedras, de paredes grandes, de lo que Nabucodonosor hizo y una admiración grande en esa ciudad, ¿no? Y bueno, actualmente los que viven cerca de Pérgamo, que ahora ya no se llama Pérgamo, vamos, les voy a ahorita hablar de qué se llama hoy en día, si quieres buscar en el mapa, pero hoy en día ellos están reclamando de que por favor se devuelva todas esas cosas de Pérgamo, todas las reliquias de Pérgamo que vuelvan desde Berlín a Pérgamo, a Bergama, que se llama ahora, ¿no? En la antigüedad este templo de Zeus, muy famoso, muy idolatrado por todos los que vivían ahí y mucha gente iba solamente para adorarlo. Y era el soberano de Pérgamo. Y bueno, hay algunos otros dioses que hablan que habían ahí: Atenas, Apolos, Minerva, Atenea, Trajano, Dionisio. En sus ceremonias se mantenían serpientes en canastas, junto con Asclepio. Este Asclepio, estaba leyendo más, este Asclepio era el dios griego de la sanidad, que los romanos llamaban Esculapio, que era el dios de la medicina. Y la gente venía de muchos lugares procurando su sanidad. El rito consistía en que los pacientes, las personas, dormían en el templo para que las serpientes, que no eran venenosas, se arrastren sobre sus cuerpos, encima de los cuerpos de las personas, como parte del tratamiento. Uno de los médicos más famosos que ha salido en el mundo antiguo y que hasta ahora muchos siguen es Galeno. Él era de Pérgamo. Pérgamo era muy sobresaliente en cuanto a lo religioso, más que Éfeso, más que Esmirna, pero igual en la medicina. Este dios Asclepio, todos creían que tenía poderes para sanar a la gente y resucitarla. Y mira, aquí me quedé impactada porque su símbolo sigue presente en todas partes del mundo. Cuando tú ves esa serpiente enrollada en un báculo, en los medicamentos o en lo que es farmacias y todo, se refiere a este dios Asclepio. Y la gente venía de todas partes del mundo para ser sanada por medio de sus ritos espirituales. Así que Satanás puede hacer señales milagrosas que engañan a la gente. Y habían muchos otros como Serapio, Demeter, tenían escuelas de ídolos. Entonces habían muchos discípulos que adoraban a estos dioses, especialmente Zeus y este Asclepio. Era fuerte. Jesús nos dice en la carta a la iglesia de Pérgamo, en esta carta, que ese lugar donde ellos vivían, donde esta iglesia estaba, era realmente el trono de Satanás. Y esta afirmación tiene muchas implicaciones importantes porque la adoración a Zeus o a cualquier dios no está desconectada de la realidad espiritual. O sea, ¿qué significa? Que cada vez que la gente adora a dioses, está dándole poder a Satanás y a potestades en las regiones celestes, al ponerse de acuerdo con ellos, al adorarlos. Y esto trajo resultado que mucha gente tuviera guerra espiritual en esa iglesia. Entonces esta iglesia de Pérgamo estaba en medio de esto. Y hoy en día, Pérgamo, como les compartí, ya no se llama Pérgamo, se llama Bergama. Bergama. Y ese es su nombre actual donde se producen, es una ciudad famosa por sus alfombras
Si leen un poco de historia, las alfombras que producen están en casi todas las mezquitas árabes, musulmanas. Estas alfombras son especialmente hechas por ellos. Y debido a que Pérgamo era el centro de la adoración de dioses paganos en Asia, había un peligro grande para la iglesia ahí en Pérgamo, porque estaban expuestos constantemente a la adoración idólatra que tenían ellos. Y esta iglesia vivía en medio de una ciudad totalmente entregada a la idolatría. Amor excesivo por sus dioses. Adorar a otros dioses es adorar a demonios, porque detrás de cada ídolo se esconden los demonios. Ellos, estos idólatras que tenían tantos dioses, sustituían el amor que se debía dar al verdadero Dios. Los ídolos siempre han representado tropiezo para el pueblo de Dios a lo largo de la palabra que leemos. Vemos en la palabra de Dios, en el periodo de los jueces, de los reyes, leemos cómo el pueblo se convirtió adoradores, idólatras de las señales muchas veces que se hacía por Moisés. Por ejemplo, la serpiente de bronce que hizo Moisés en, en un tiempo cuando estaban empezando a morir por la mordedura de serpientes. O sea, no hay una coincidencia con este otro dios Asclepio que les he hablado hace rato. Es que es una imitación de esa serpiente, tratando de desvirtuar lo que Dios había hecho. Ahora, haciendo un paréntesis, un paréntesis en este lugar, me puse a escudriñar un poco más sobre este símbolo de la serpiente de bronce que Dios le dijo a Moisés que haga en el desierto, y las personas tenían que mirar a la serpiente, a ese lugar de bronce, y se sanaban. Dice en Números 21, 4 al 9. Después partieron del monte de Hor, camino al del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. Y se desanimó el pueblo por el camino, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió, se estaban quejando del maná. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo, y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Y también encontramos este mismo momento en Juan 3, 14 al 18. Dice, cuando Jesús estaba hablando con Nicodemo, y dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Jesús está enseñando una verdad por medio de la simbología. La serpiente representa a Satanás, no a Jesús. Representa a Satanás, que hace que los hombres pequen y se pierdan. Y estaba en un báculo, en un báculo de madera, símbolo que está en una cruz. Y en la cruz Jesús venció a Satanás y lo exhibió públicamente, como lo dice Pablo en Colosenses 2:15. Y despojando a los principados y a las potestades, lo exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz.
Por lo tanto, recibió la ira de Dios mismo en esa cruz, la serpiente. Por eso es bronce. El bronce es el símbolo en el Antiguo Testamento de juicio, y era una serpiente de bronce. Entonces, los que desean ser liberados de su pecado, o sea, de la mordedura de la serpiente, y reciban la salvación, libre de la muerte del pecado por la mordedura de la serpiente, deben volver su corazón en obediencia de fe a la palabra de Dios. Entonces, el poder no está en la serpiente, como lo interpretaron humanamente, sino en que ha sido el pecado exhibido en la cruz y vencido. Y Asclepio, este dios pagano, estaba como imitando, ¿no?, estas doctrinas falsas. Y seguramente muchas doctrinas falsas han salido de esto. Pero este dios Asclepio era un dios falso a quien le atribuían hasta ahora la medicina. Jesús en la cruz estaba, dice, sobre él el pecado. Sobre él estaba la serpiente ahí, pero estaba siendo crucificado. Y no crucificado Jesús por pecador, sino crucificado el pecado. Y por la muerte de Jesús, por su sangre derramada, hemos sido salvos, hemos sido sanados. Dios siempre nos ha advertido a lo largo de la palabra de no adorar otros dioses, de no atribuir el poder de Dios a dioses, a ídolos. Siempre desde el Éxodo ha escrito: no tendrán dioses ajenos delante de mí, no harás imagen de ninguna semejanza, ni de lo que está en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, ni de las aguas. No te inclines ante ellas, no las honres, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso. Jesús, al enviar esta carta, sabía dónde estaba viviendo esta iglesia y lo que estaban enfrentando. Trajo esta palabra para exhortarles a no desviarse, a tomar distancia de las prácticas de esas naciones paganas y no corromperse. Lo mismo nos está diciendo a nosotros. Nos está exhortando a no corrompernos, a no mezclarnos. Todos nosotros vivimos en medio de idolatría, en medio de gente idólatra, y tal vez nos hemos mezclado y no nos estamos dando cuenta. Tal vez no adoramos a dioses como con esos nombres como los tenían en Pérgamo, con esos nombres de Zeus, de Atenas, de Asclepio. Pero podemos tener ídolos con otros nombres. Y mira, 1 Samuel 15:23 dice: porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Le estaba hablando a un rey que porque tenía obstinación, ¿no?, por desechar la palabra de Dios, por ser terco. La obstinación es arrogancia, es dureza de corazón. La obstinación es la terquedad, ser contumaz, ser testarudo. Podemos estar adorando esta actitud al mantenerla en nuestro carácter. La obstinación procede de la incredulidad, procede del orgullo. Cuando estamos rehusando y rechazando escuchar a Dios o escuchar a los mensajeros que Dios envía, cuando estamos rehusando escuchar los buenos consejos de nuestros padres, cuando no estamos rehusando y estamos tercos y no recibir la corrección, nos estamos rebelando contra Dios, estamos resistiendo al Espíritu Santo, queremos caminar por donde queremos nosotros. Es ser obstinados, y esta es una idolatría, es un ídolo en nuestras vidas. Es adorarnos a nosotros mismos.
Debemos dejar de corrompernos con esta clase de idolatría y volver al Señor en arrepentimiento y no dejar que Satanás haga su trono en nuestras vidas. Continuamos con lo que dice en Apocalipsis 2:13. Dice, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros donde mora Satanás. Ahí en Apocalipsis 2:13 dice, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. Jesús anima a los creyentes en Pérgamo y la afirma por haber retenido su nombre. Él está reconociendo lo que ellos están haciendo. Ellos no habían soltado ese nombre que les había traído verdadera sanidad. Ellos tampoco habían negado su fe. Y pareciera ser que les vino una crisis fuerte cuando fueron tentados para negar el nombre de Jesús, cuando vieron a este hermano morir. Pero no lo hicieron. Uno de los hombres que había pagado el precio más alto de fidelidad era Antipas. Era un hombre, por cierto, muy interesante porque dice que su nombre significa el que está contra todos. Y literalmente se había puesto en contra de todos los que querían blasfemar el nombre del Señor. Y aquí en la palabra de Dios nos habla de que Pérgamo tuvo su primer mártir. La primera persona que murió, que se nombra en este libro. Pérgamo fue la primera de las 7 iglesias que tenía un hombre que había muerto por su fe y había dado su vida por mantenerse fiel. Por eso dice, ¿no? Y dice, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, dice Jesús. Él está diciendo, mi testigo fiel fue muerto entre vosotros. Debemos mantenernos fiel al nombre del Señor y no negarlo. Aunque vivamos en un lugar difícil, los de Pérgamo vivían en un lugar tan difícil, un lugar hostil, donde el gobierno de Satanás era más fuerte, donde estaba el trono, donde ejercía mayor autoridad. Vivían en el centro oficial del culto imperial, la sede de las actividades satánicas en el oriente. Debemos mantenernos fiel al nombre del Señor y no negarlo. Y aún estar dispuestos a dar nuestra vida, así como Antipas, y ser llamados por Jesús testigos fieles. Mateo 10, 32 al 33 dice, a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Lucas 12:9 dice, os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Mas el que me negare delante de los hombres será negado delante de los ángeles de Dios. Romanos 1:16. Voy a leerles varios versículos. Y aunque mi garganta está un poco seca por tanto que he leído, he hablado, mi corazón está palpitando porque es un mensaje que realmente el Señor quiere que comparta. Y voy a perseverar hasta llegar a la última iglesia, porque sé que es tremendo lo que el Señor está hablando a mi vida y quiere hablar a la tuya. Y oro en este momento y le pido al Señor que traiga a tu corazón un bálsamo, que traiga a tu corazón algo fresco, que venga a refrescarte, a darte fuerzas para seguir, y que nada ni nadie robe la palabra que el Señor quiere depositar en ti. Romanos 1:16, vas a ir conmigo ahí a leer Romanos 1:16, dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. 2 Timoteo 1:12,
por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Salmo 119, 116 dice, susténtame conforme a tu palabra y viviré, y no quede yo avergonzado de mi esperanza. Hay muchas personas que padecemos por nuestra fe en Jesús, que somos ignorados, que la gente no quiere escuchar nuestra opinión, que hay personas que se molestan incluso de lo que cantamos o adoramos, vecinos que no quieren escuchar cuando estamos orando, personas que nos cierran la puerta en la cara, que menosprecian nuestros regalos, porque saben que creemos en Jesús, porque caminamos de otra manera, y Jesús lo sabe, y nos escribe para afirmarnos. Si Él padeció, también nosotros padeceremos por su nombre. Y es lo que Jesús les está diciendo. Mi testigo fiel Antipas, ha muerto entre vosotros. Y ustedes no están negando mi nombre, están reteniendo mi nombre, no están negando su fe. Y hay tanta palabra que afirma esa fidelidad. Filipenses 1:29 al 30 dice, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Primera Pedro 4:16, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Estas palabras han debido estar en el corazón de los creyentes en Pérgamo. Y estaban luchando, manteniendo fidelidad. Y aquí viene el Señor y los quiere reconfortar, los quiere animar. Y en varios versículos de la Biblia, de la palabra de Dios, habla de cómo vamos a ser aborrecidos. Identificarnos con estos hermanos, estos creyentes en Pérgamo. Hoy en día, cuán rechazados muchos somos. Primera de Juan 3:13 dice, hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Romanos 8:17. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Y si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Segunda Corintios 1, 3 al 5. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios, porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Debemos estar donde mora Jesús, donde Él vive, permanecer fieles, sentados en lugares celestiales, no donde mora Satanás. Y aún si estamos en medio de este mundo, no somos de este mundo. Nuestra ciudadanía no es terrenal, es celestial. Y debemos comportarnos como ciudadanos del reino de Dios. Vamos avanzando en el verso 14. Apocalipsis 2:14 dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. La iglesia de Pérgamo toleraba a gente que tenía una doctrina reprobada para Dios. Esto estaba cambiando su manera de comportarse. Un poco de levadura leuda toda la masa, nos dice la palabra de Dios. Iban a ser contagiados, contaminados. Iban a corromperse. Por eso vino la espada aguda de dos filos a decirles esto.
ellos estaban permitiendo que las creencias, que las costumbres paganas los influenciaran más de lo que se daban cuenta. Y nadie se iba a dar cuenta, solo Jesús. Por eso vino. Por eso vino a decirles estas palabras. Satanás enreda a la iglesia de una forma muy perspicaz, muy sutil, como la serpiente se acerca a su presa. Muchas veces es más fácil enfrentar algo cuando lo ves de frente a frente, pero cuando entra de a poco una influencia así de estas doctrinas, es peligroso. Y esta doctrina de Balaam, como hemos compartido también cuando se habla de Esmirna, Balaam significa devorador. También significa su nombre conquistador de gente. Balaam era un falso maestro, un falso profeta. Y seguro, como todo falso profeta, como todo falso maestro, tiene falsos discípulos, falsos seguidores, doctrinas erradas. Y aquí en este versículo está describiendo las tres cosas que hacía esta doctrina, que ponía tropiezo, que hacía comer cosas sacrificadas a ídolos y que incitaba a cometer fornicación. Si leemos números 22, si lees número 22, del 22 al 25, vas a comprender un poco más cómo Balaam influenció terriblemente en la caída de los hijos de Israel, en el tropiezo del pueblo. En números 25, 1 al 5 también vas a ver cómo este profeta falso aconsejó a Balac, que era el rey de los moabitas, cómo hacer caer en una trampa a los del pueblo de Israel. ¿Y sabes cuál fue el resultado? Que los israelitas cometieron idolatría, se volvieron a Baal a causa de las mujeres con las cuales fornicaron. Estas mujeres moabitas les hicieron caer. Y también dentro de de la doctrina de Balaam, aquí también le está diciendo que habían los de la doctrina de los nicolaitas, ¿no? Y estaban bien juntos la doctrina de Balaam con los nicolaitas, constantemente ambas doctrinas que incitaban a esto. Y dice, yo aborrezco estas doctrinas. Es lo que dice Jesús. La iglesia de Pérgamo estaba siendo permisiva con estas doctrinas, con estos pecados sexuales, con esta idolatría. No habían negado el nombre de Jesús, no habían negado su fe, a pesar de haber visto la muerte de este testigo fiel, Antipas. Pero por lo que está diciendo en esta carta es que estaban siendo permisivos con estas doctrinas. Y seguro muchos estaban cayendo, estaban tropezando. Muchos estaban empezando a tener una amistad con estos ritos a dioses, comiendo junto a ellos, delante de esos dioses, y empezando a vivir una doble vida. Y estas doctrinas las aborrece, las odia, las detesta, le provocan asco a Dios, le provocan vómito. Es lo que significa en otra traducción, aborrecer. Y no estamos libres hoy. No estamos libres de estar cometiendo los mismos pecados. Por eso esta palabra viene a confrontarnos también. Esta doctrina de Balaam junto con la doctrina de los nicolaitas traían tropiezo. ¿Cómo viene el tropiezo? ¿Qué es el tropiezo? El tropiezo es un golpe involuntario contra un obstáculo. Cuando uno está caminando o está corriendo y que provoca que tú pierdas el equilibrio. Los que andan en la oscuridad tropiezan porque no hay luz y ni siquiera saben en qué han tropezado porque no ven. Si yo apago ahorita la lámpara que está aquí a mi lado, yo no voy a poder ver nada. Y al pararme, al caminar, puedo tropezar y caer y romperme la cabeza, romperme alguna cosa, sacarme la mugre, como dicen, pero eso es lo que significa el tropiezo. Y la palabra de Dios trae exhortación contra aquellos que traen tropiezo. En Proverbios 4:19 dice, el camino de los impíos es como la oscuridad, no saben en qué tropiezan.
Y sabes, hay personas que están empeñadas en hacerte tropezar, en hacerte caer. O tal vez tú eres de aquellos que hace tropezar a otros. Jesús dice en Lucas 17, vamos a leer. Lucas 17 del 1 al 4. Dijo Jesús a sus discípulos: imposible es que no vengan tropiezos. Mas, ay de aquel por quien vienen. Subraya eso. Ay de aquel por quien vienen. Mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepiente, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y si 7 veces al día volviere a ti diciendo me arrepiento, perdónale. Pero otra versión de este verso 1 dice, y se los voy a leer esta otra versión. Jesús les dijo a sus discípulos, muchas cosas en el mundo hacen que la gente desobedezca a Dios, y eso siempre será así. Pero, ¿qué mal le irá a quien haga que otro desobedezca a Dios? Aquel que provoca los tropiezos tendrá consecuencias duras. Por eso Jesús está recomendando a sus discípulos mantener el buen testimonio y tener cuidado con los malos ejemplos y no ser piedra de tropiezo para los hermanos, para las hermanas. En los versos que leímos dice no hacer tropezar a los pequeñitos. ¿Qué son estos pequeñitos? Pueden ser los niños. También se puede referir a aquellos que tienen una fe inmadura, a aquellos recién convertidos. Y hay varios versículos que nos habla de la libertad que tiene uno. Y si a tu hermano le es tropiezo que tú comas o que tú hagas esto, no lo hagas para no ser tropiezo. Sí, podemos entrar en todo esto, pero hay de aquellos que provocan tropiezo, dice el Señor. Lo segundo que esta doctrina de Balaam hacía era que les hacían comer cosas dedicadas a ídolos. ¿Cómo eran estos ritos de la doctrina de Balaam y la influencia de esta doctrina de los nicolaitas? Vamos a leer un poco de Números 25 del 1 al 3. Dice, moraba Israel en Sittim y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal Peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. ¿Cómo eran estos ritos? Las invitaban a venir a esa fiesta. Y ahí fornicaban, tenían relaciones sexuales delante de esos dioses. Y ahí habían mesas servidas con comida. Y comían esa comida dedicada a ese dios y se inclinaban a esos dioses. Estos ritos mayormente de fertilidad de estos pueblos paganos, que estas mujeres seducían a los hombres israelitas para que realicen actos sexuales inmorales en presencia de sus dioses. Esta era la piedra de tropiezo también. Era una trampa, estas fiestas. Y también vamos a ir viendo en la próxima iglesia que vamos a estudiar, Tiatira, que también les habla de esta comida que hacían a los ídolos. Y aquí habla de Jezabel, que Jezabel tenía una mesa donde estaban esas cosas sacrificadas a ídolos, y ahí también comían, estaban siendo invitados, estaban siendo mezclados, contaminados, caían en trampas. Primero venían por las mujeres y luego estas mujeres los llevaban a perderse. Y al hablar de lo sacrificado a ídolos en nuestra cultura, en nuestros países latinos, podemos decir, tal vez en nuestras culturas antiguas hacían eso a dioses, ¿no? Los mayas, los quechuas, los aztecas, no sé, o cualquier otra descendencia indígena que hacen esos sacrificios y comen, pero yo no hago, yo nunca haría eso, yo nunca participé en algo parecido a eso. Entonces esto esta palabra yo no he practicado en esta doctrina, no es para mí. Pero lamentablemente
esos sacrificios a ídolos, esas comidas a ídolos, esas acciones a ídolos, ahora se han modernizado y muchos no se dan cuenta que están participando o quizás estén participando ahora de sacrificios, de comidas a ídolos. Si Jesús es nuestro pan de vida, existe un pan de muerte. Cuando decidimos comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, estamos participando de ese alimento dedicado a ídolos. Y demonios hay detrás de eso. Por ejemplo, ¿qué comemos? No estoy hablando de la comida natural, estoy hablando de la comida espiritual. Por ejemplo, la violencia es uno de los dioses principales de nuestros días. Una gran parte de la programación de la televisión, de las películas, de las series, está inyectada de peleas de todo tipo, asesinatos, robos, todo tipo de violaciones en las grandes ciudades. Las novelas vienen con violencia como su tema central. Ahí está el hombre imprudente, o la mujer imprudente, o los padres haciendo ver a sus hijos acciones por la televisión llenas de violencia. Están participando de algo que ha sido sacrificado a ídolos, a demonios, porque los demonios sienten gratificación cuando los seres humanos se dañan o se matan entre sí mismos. Y eso es lo que estás viendo, es lo que estás amando, lo que estás comiendo, lo que tú estás comiendo, lo que tú estás viendo, lo que tú estás haciendo que entre a tu corazón, ¿no? De eso es lo que va a hablar tu vida, tus acciones. ¿Qué comida estás dando a tu familia? La lujuria, los videos sensuales, es lo que estás comiendo, es lo que estás consumiendo. Las letras, la embriaguez, las letras de las canciones, la embriaguez, las drogas, son ídolos. Los juegos de azar, la codicia, la hechicería. La palabra viene a decirnos que nos guardemos de comer de todo lo sacrificado a ídolos. Como creyentes, todo lo que hagamos debemos hacerlo para la gloria de Dios, no para la gloria de nadie más, ni para nuestra propia gloria o satisfacción. Así como dice 1 Corintios 10:31, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. ¿Ves esos videos o haces esas cosas para la gloria de Dios? Creo que desde ahora tenemos que pensar cualquier cosa que hagamos, que miremos, que consumamos, debe ser para la gloria de Dios. Si no es para la gloria de Dios, desecharlo. 1 Corintios 10, 1 al 3 y 6 al 8 dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. El verso 6, mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Es clara la palabra de Dios. 1 Corintios 10, 21 al 28. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos a celos al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? Y aquí nos está describiendo en este verso que hay la mesa del Señor y hay la mesa de los demonios. ¿Cuál mesa vamos a escoger? ¿Cuál mesa vamos a escoger? Y
los de la iglesia de Pérgamo estaban permitiendo que estas doctrinas estén entrando a la iglesia. No podemos permitir, no podemos permitirnos mezclar estas cosas. Debemos ser celosos de las cosas del Señor, no provocarlo a ir a Él. No hay ninguna comunión entre Dios y los ídolos. Juan 6:27 dice, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. La mesa del Señor es la mesa que debemos sentarnos y anhelar comer, a la mesa del Señor. Juan 6:56, el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Romanos 14:6, el que hace caso del día lo hace para el Señor, el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come, porque da gracias a Dios, y el que no come para el Señor no come y da gracias a Dios. Jesús quiere que comamos de su mesa, que cenemos con Él, que participemos de su mesa. Apocalipsis 3:20 dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Jesús también dice que Él es el pan de vida, en Juan 6:25. Entonces, sentémonos a esa mesa, no a la mesa de ídolos, no a la mesa de Satanás, no a la mesa de demonios. Y esta palabra que el Señor está trayendo para que podamos salir de esa situación, de esa doble vida. No olvidemos el pan de vida que es Jesús. No cambiemos ese pan por otras cosas que están dedicadas a ídolos o a demonios. Y la tercera cosa que esta doctrina de Balaam, junto con la doctrina de Nicolaitas, hacía, era provocar que los hijos de Dios caigan en fornicación. Y la fornicación es todo lo que es fuera de los límites del pacto matrimonial en lo natural. En lo natural es todo lo que se hace fuera del matrimonio, antes de casarse, ¿no? Y todo lo que se hace cuando uno está casado fuera del matrimonio es adulterio, ¿no? Pero hacía caer a los hijos de Dios en fornicación esta doctrina, y esta palabra fornicación viene de la palabra porneia, de la que muchos hoy en día hacen pornografía. Y esta palabra porneia aparece como 34 veces en el Nuevo Testamento y encierra toda clase de actos de inmoralidad sexual en las cuales han caído muchos. La prostitución, el adulterio, el incesto, la bestialidad, la sodomía, la masturbación y todos los derivados de lo que son los actos inmorales. Todos estos estaban siendo entregados a impurezas. Estaban llevados a hacer eso delante de estos dioses. Y esto se estaba metiendo en esa iglesia, y hoy en día está metida en muchas iglesias. Y Jesús dijo en una ocasión a una mujer que se le había pescado en un acto inmoral. Le dijo, ¿sabes? Vete, pero no peques más. Ni yo te condeno, le dice, pero vete y no peques más. Y eso es lo que hoy necesitamos entender y decirle a todo aquel que persiste en su pecado, que no peque más. El mundo nos va a decir anticuados, nos va a decir retrógradas por tomar acciones en contra, pero debemos recordar lo que dice el Señor en su palabra. En Filipenses 4:8 dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. La iglesia de Pérgamo estaba siendo manchada con impurezas, con suciedades, con inmundicias, porque sabemos que quien practica el pecado ensucia su vida, se siente degradado, salpicado por la porquería, manchado por dentro.
Y tenemos que ir más lejos y comprender que todo empieza en el nivel de nuestros pensamientos, con pasiones vergonzosas, pasiones de concupiscencia, codicias, lujurias, deseos. Estas pasiones son como apetitos que buscan ser saciados. Y cuando abrigamos en nuestros pensamientos esos malos deseos y nos vamos recreando con esos pensamientos, se van convirtiendo en pasiones que nos consumen y empezamos a ceder en el cuerpo a esos deseos y se convierten en pasiones desenfrenadas y nos llevan a cometer actos reprobables delante de Dios. Como creyentes, como hijos de Dios, tenemos que vencer este sistema de este mundo y no conformarnos a él. Pablo escribió acerca de esto en Romanos 2:12 y dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Jesús nos dijo que no éramos de este mundo, aunque vivíamos en este mundo. El apóstol Juan en 1 de Juan 2:15-17 dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Nos está exhortando a vivir en un estándar más alto del cual vive el mundo. La batalla, tristemente, más grande que perdió Israel fue en el área sexual. Satanás casi siempre usa esta área para destruir a los hijos de Dios. De esta misma forma Jesús estaba viendo cómo Satanás se estaba metiendo en la iglesia de Pérgamo por la puerta trasera, por medio de esas doctrinas de Balaam, de los Nicolaitas. Y Jesús estaba molesto contra la iglesia y le estaba diciendo: tengo esto contra ti, que toleras esta doctrina, a esas personas que influencian mi iglesia, mi casa. Muchos no prestan atención a las doctrinas que se están enseñando en las iglesias o cómo se están manejando. Viven en la ignorancia. Pero Jesús no. Él no ignora lo que está pasando en su cuerpo. A Él le importa mucho que se enseñe la verdad en su iglesia y que las doctrinas que se enseñan reflejen su carácter, reflejen su amor, reflejen su naturaleza. Y esto nos debe dar una lección práctica, esto de que estamos leyendo sobre Pérgamo, sobre la iglesia en Pérgamo, que a veces Satanás no te ataca directamente, sino que usa una relación con una mujer o con una secta, con una amistad, con algunas reuniones, no sé, que alguna creencia para bajar tu estándar moral o espiritual en el cual estás, tu relación con el Señor. Esto es lo que sucedió a la iglesia de Pérgamo. Ellos habían enfrentado la muerte por causa de Jesús cuando han visto a su amigo Antipas, pero ellos estaban comenzando a comer cosas sacrificadas a ídolos, estaban fornicando, estaban decayendo. Nosotros como iglesia en este siglo, en esta era, nos encontramos en una crisis parecida. Lo que solía horrorizar a nuestros padres, a nuestros abuelos, que tal vez no eran cristianos, ahora es permisible y normal para nuestros hijos cristianos, para los jóvenes cristianos, permitir o que convivan, permitir que vayan a fiestas que no son creyentes y que estén en medio de todas esas cosas, que vean películas lujuriosas, permitirles y ya no sentir que es algo que es malo. Y poco a poco se está entrando estas doctrinas a nuestras casas, a nuestras iglesias. Y pueden decirnos anticuados, pero debemos mantenernos sin contaminación y no permitir que Satanás haga su trono en nuestra casa, en nuestra iglesia. Por eso el Señor sacó su espada aguda para dividirlos, para separarlos de lo falso, separando y dividiendo con su palabra
con esa espada que separa las coyunturas y los tuétanos, como dice la palabra de Dios. Esta palabra estaba viniendo para evaluarlos. Verso 16 de Apocalipsis 2:16. Espero que estés conmigo todavía escuchando. Es un poco más largo este mensaje, pero sé que el Señor está con su espada removiendo arriba y abajo en mi corazón y en el tuyo. Apocalipsis 2:16 dice: por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Jesús les está diciendo: arrepiéntanse, si no, voy a venir con esta espada de dos filos y voy a pelear contra todos aquellos que están caminando de esta manera. Jesús es muy severo, muy estricto con ellos porque estaban reteniendo a gente que enseñaba falsas doctrinas, que hacía que sus santos, los pocos que habían quedado, que no habían negado su fe, se corrompan y perdieran su santidad. Éfeso, hemos aprendido, tenía que regresar a su primer amor. Esmirna tenía que ser paciente en medio de sus sufrimientos. Y Pérgamo tenía que ser separado para el Señor en santidad y no contaminarse. La iglesia de Pérgamo y su liderazgo habían fallado en confrontar y reprender a aquellos que los hacían tropezar, lo cual es un mandamiento del Señor en su palabra que debemos hacer cuando encontramos estos que enseñan falsa doctrina. Mateo 18:15 el 18 dice: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solo. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. La iglesia no debe tolerar ver cómo van cayendo uno a uno el pueblo de Dios por causa de estos que hacen tropezar. Dice también 1 Corintios 5, 9 al 11: os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien, dice, os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aun comáis. ¿Puedes entender lo que significa este versículo? O sea, el Señor no te está diciendo que no vayas y hables a los que fornican, a los que son avaros, a los ladrones, a los que idolatran, porque ellos necesitan de la palabra de Dios, pero son personas que no han conocido a Dios. Y es lo que está explicando aquí. Pero dice, más bien no os escribí para que no juntéis con ninguno que llamándose hermano, aquellos que ya se congregan, aquellos que están ahí. Y esos fueron fornicarios, idólatras, maldicientes, borrachos. Dice, hay esos que están ahí como falsos, como disfrazados entre los mismos hermanos. Ellos están bajo el dominio de estas falsas doctrinas, han caído en estas doctrinas de Balaam. Y dice que tengamos cuidado de ellos y que tratemos de hablarles y de exhortarles para que se arrepientan. El fin de la iglesia no es crear un ambiente en donde los incrédulos se sientan cómodos. Es un lugar donde deben escuchar la verdad y ser confrontados de sus pecados para que puedan ser salvos.
La forma de hablar con ellos debe ser de la misma forma en que Dios nos enseña que hablemos con ellos, para después restaurarlos. Según Timoteo 2, 24 al 26 dice, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, y que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad, y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Con gentileza, con amor, con gracia, pero con firmeza. Los incrédulos necesitan ser confrontados con la realidad de sus pecados y los de la provisión de la gracia de Dios. Ciertamente el pecado jamás será vencido al seguir practicándolo, y es necesaria la confrontación en amor. No puedes callarte y permitir que muchos caigan en trampas de Satanás. Debes hablarles, advertirles, exhortarles. Es muy triste que en la misma iglesia existan personas así, algunos que llamándose hermanos vengan y sean tropiezo para ti, o tropiezo para otro, o tú mismo ser tropiezo para tus propios hermanos, convertirte en una piedra de tropiezo para ellos. Es muy importante que tomemos en cuenta este versículo que se los he leído antes en 1 Corintios 5, 9 al 11. Dice, os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo, ¿no? Hay que entender bien que el Señor no te está diciendo que no, que los deseches, que no te juntes con ellos en el aspecto de no hablarles del Señor a los del mundo. Está refiriéndose más a los que están dentro de la iglesia, a los que se han corrompido, se han contaminado. Hay que hablarles y exhortarles para que vuelvan y se arrepientan y podamos sacarlos de los lazos de Satanás. Y ya para terminar, ya para ir terminando, el verso 17 en Apocalipsis 2:17 dice, el que tiene oído oiga, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Es un llamado a vencer. Vas a ver en varias partes de Apocalipsis que le habla a las 7 iglesias, al que venciere. Jesús nos llama a vencer. Cada uno de nosotros tenemos que vencer diferentes áreas en ciertas ocasiones de la vida. Pero la iglesia victoriosa, aquel que vence, aquel que es capaz de someter su vida en amor y obediencia a Jesús, aquel que vence sus pecados sexuales, esa idolatría, aquel que vence todo eso que hemos compartido en este tiempo, le promete un maná escondido. El maná servía como provisión de vida para Israel, que había sido del cielo. Y es hermoso porque Él quiere satisfacernos con ese maná. De acuerdo a lo que leemos en Éxodo, los israelitas comieron ese maná en el desierto, mientras viajaban, mientras iban por el desierto, y ese maná escondido vino del cielo. Y en Juan 6, 48, 51, cuando Jesús dice, yo soy el pan de vida, dice, vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron, pero este es el pan que desciende del cielo para que el que de él come no muera. Dice, yo soy el pan vivo. Yo soy el maná del cielo, el que descendió del cielo, está diciendo Jesús. Al que comiere de este pan vivirá para siempre, y el pan que yo les daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Y los creyentes en Pérgamo, que rehusaran a los banquetes de los dioses paganos, a estos creyentes Jesús les dará el maná de su grandioso banquete de vida eterna. No olvidemos ese maná. Jesús es el pan de vida. No cambiemos ese pan por la mesa de demonios.
Es hermoso como describe este maná el Salmo 78, del 23 al 25. Dice que es el trigo de los cielos, que es un pan de nobles. Ese es el maná. Jesús dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que cree en mí no tendrá sed jamás. Yendo a un nivel más profundo, es importante saber que en el tabernáculo se tuvo que guardar el maná escondido dentro del arca del pacto, en el lugar santísimo, un lugar donde solo el sumo sacerdote tenía acceso. Entonces, al decirnos que al que venciere le daré el maná escondido, está diciéndonos, le daré el acceso a este maná, a estas recámaras secretas donde está el Señor, y no todos pueden estar ahí, no todos tendrán el mismo acceso debido a las recompensas, y Jesús nos está diciendo, te daré acceso exclusivo a estar conmigo. También le promete una piedrita blanca a los vencedores con un nombre escrito que nadie conoce sino el que la recibe. En Pérgamo, habiendo olimpiadas donde tenían por premio también una piedra blanca que representaba un premio de honor a los que terminaban la carrera, y teniendo esta piedrita ellos se hacían acreedores a banquetes, a comidas, a regalos. Eran como boletos, y esa era la costumbre en esos lugares. Entonces, para que ellos puedan entender acerca de la piedrecita, Jesús está escribiendo de esta manera, y nosotros podemos entender que esa piedrecita donde está nuestro nombre nos habla de la intimidad preciosa y única que tenemos con Jesús, porque el nombre habla de la identidad, habla de tu relación íntima con Jesús, habla de tu carácter, lo que tú eres en lo secreto, y será manifestado en esa piedrita. Jesús te dará un nombre que solo Él y tú conocen, un nombre que describe quién realmente tú eres para Dios. A Jesús le encantaba cambiar los nombres a sus discípulos para afianzarlos en su identidad, en lo que Él veía en ellos. Ese nombre escrito en esa piedrita es quien fuiste cuando nadie más te vio, es ese nivel de entrega que tienes, y lo que emana de Dios hacia ti será plasmado en ese nuevo nombre que a sus ojos tú eres. En la Nueva Jerusalén seremos conocidos con ese nombre. Mostrará lo que realmente eres, lo que realmente soy. Esa piedra blanca va a emanar una gloria porque es blanca, es resplandeciente. Hará sentir a la gente que te rodea lo que el Padre siente por ti. Cuando leemos la historia de David y toca nuestra vida su testimonio, Dios está confesando su nombre. Su piedrecita blanca está brillando, mostrándonos la gloria de Dios en su nombre, David. Puede estar tu nombre ahí. Así va a ser con nuestro nombre. Él va a contar tu historia, mi historia. Va a contar los tiempos de intimidad que has tenido con Él en lo secreto. Él escudriña tu corazón, y que el Espíritu Santo traiga convicción de pecado en este momento, para que reconozcamos que hemos estado sentados muchas veces en mesas dedicadas a demonios, apartados de la mesa del Señor. Tal vez has tropezado a causa de trampas que te han hecho, que te han puesto, o tú mismo has sido piedra de tropiezo para otros. Has dejado que las pasiones te gobiernen. Has permitido que la obstinación en tu carácter sea tu Dios, tu arrogancia, tu orgullo,
que es como pecado de idolatría delante de los ojos de Dios. Y Jesús ha traído esta espada aguda de doble filo hoy para que pueda cortar lo que no es de Él, para que podamos discernir en qué mesa estamos comiendo. Y en esta hora, Señor, queremos renunciar a toda obstinación, a toda terquedad de querer hacer las cosas a nuestra manera, sin la dirección de tu palabra. Señor, perdónanos si hemos sido piedra de tropiezo para otros. Ahora comprendemos lo que tú nos estás escribiendo en esta carta. Nos estás exhortando a no corrompernos, a no contaminarnos, a no mezclarnos, Señor. Queremos pararnos firmes en tu nombre, así como esta iglesia en Pérgamo. No queremos negarte en ningún momento, Señor, ni avergonzarnos de ti, de tu palabra, de tu evangelio. Señor Jesús, no queremos permitir que Satanás entre así como entró a la iglesia de Pérgamo, a través de falsas doctrinas, a través de cosas que tal vez no podemos darnos cuenta. No queremos que vengan a corromper nuestra vida, a corromper nuestra familia, a corromper nuestros amigos, nuestras amistades, nuestros grupos de jóvenes, nuestras comunidades, Señor. No queremos quedarnos callados cuando vemos a nuestros hermanos tropezar o caer en pecados. Danos, Señor, la sabiduría para poder llevar una palabra de exhortación, y si acaso podamos lograr que puedan arrepentirse y volver a ti, Señor. Señor, queremos que nos encuentres fieles, fieles hasta el fin, Señor, hasta tu venida, hasta que tú nos llames, Señor, fieles en todo momento. Te amamos, Señor, y anhelamos, Señor, comer de ese maná escondido, de ese maná que es, Señor, un alimento eterno, en el cual más no tendremos sed ni hambre. Ese maná escondido, Señor, esa relación más profunda contigo. Gracias por poner una mesa delante de nosotros, Señor, donde podemos participar contigo. Gracias, Señor, por tu amor, por tu palabra, por tu exhortación. Gracias, Señor Jesús. Amén.